terminando esta obra de evangelización en Chipre, en la isla de Chipre, ellos van entonces a trasladarse a Asia Menor, lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. Y dice en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pablo, Bernabé y Juan Marcos arribaron a Perge de Panfilia. Tomaron otro barco, compraron su tiquete y llegaron a Asia Menor, a Perge de Panfilia. Pero ocurrió algo, y es que habiendo llegado allá, Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Eso que Marcos hizo fue lo que llevó a que Pablo, cuando iba a iniciar su segundo viaje de evangelización con Bernabé, no estuvo de acuerdo en que Marcos los acompañara. Es más, veamos lo que nos dice en Hechos 15:38, cuando Pablo va a iniciar su segundo viaje de evangelización. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Cuál haya sido la razón por la cual Juan Marcos se devolvió? No nos lo dice la Escritura. Entraríamos en el área de la especulación, de la suposición. A lo mejor estaba extrañando la casa, se enteró de los peligros que habían en ese territorio por el cual iban a estar viajando Pablo y Bernabé, y eso pudo haber motivado que él entonces dijera, no, hasta aquí llego, señores, yo me devuelvo para la casa. Es ahí, debido a que Pablo no estuvo de acuerdo, que entonces, antes de iniciar ese segundo viaje, Bernabé dice, bueno, Pablo, yo no me voy con usted, yo me voy a ir con Marcos. Y Pablo entonces tomó a otro compañero, a Silas, para iniciar el segundo viaje. Pero de eso lo vamos a hablar nosotros, ya más en detalle cuando estemos empezando el segundo viaje de evangelización. Bueno, llegan a Perge. Y dice en el versículo 14, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y como era la costumbre, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Recuerden que lo que buscaba Pablo junto con Bernabé era buscar a los judíos para predicarles el evangelio a los judíos. ¿Y en dónde los iba a encontrar? Pues en una sinagoga judía. Ya recordará usted, hermanos, en la lección anterior, pues cuando estuvimos estudiando acerca de lo relativo a la sinagoga. Llegaron a Antioquía de Pisidia. Recuerden que habían varias Antioquías, varias ciudades llamadas Antioquía, y se les distinguía por el lugar donde estaban ubicadas. Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, etc. Bueno, miremos entonces ahora lo que ocurre en esta parte. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles. Recuerden que una sinagoga tenía un principal o varios principales. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Entonces, les va a hablar del origen del pueblo judío. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, y siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado, los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto.
y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Porque recuerden que el Señor dijo que el poder de Dios para salvación es el evangelio. Al judío primeramente y después al griego. Por eso Pablo les dice aquí: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Había que llevarle el evangelio primero a los judíos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, antes de que el cuerpo del Señor en el sepulcro empezara a descomponerse, a ver corrupción, Dios lo resucitó. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Su cuerpo se descompuso. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Vemos entonces la oportunidad que tuvo Pablo de predicar el evangelio. Y sigue diciendo: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles
les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Se sintieron tan atraídos por ese mensaje que les pidieron, les rogaron que al próximo fin de semana, en el siguiente día de reposo, volvieran y hablaran de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, 8 días después, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo que sigue a continuación es lo siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. El Señor había mandado que primero se le llevara el evangelio a los judíos. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, después al griego o al gentil. Entonces Pablo les dice: a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y sigue: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de los pies, el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El verso 51 dice: bueno, ya vemos todo lo que ocurre entonces en Antioquía. Pero allá los judíos, llenos de celo porque toda la ciudad estaba escuchando a Pablo y a Bernabé, y levantaron persecución contra él. Entonces dice el verso 51, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Obligado por la persecución a salir de Antioquía, el grupo se dirige a la provincia romana de Galacia, Iconio, a 80 millas de distancia. Y sus experiencias en Iconio fueron similares a aquellas en Antioquía. Leamos lo que nos dice. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Recuerden que el lenguaje de Lucas, cuando dice creyó, es que dice que se convirtieron en cristianos, se arrepintieron y se bautizaron. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad
estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Pablo, cuando ya años después escribe la segunda carta a Timoteo, hace alusión a lo que sucedió en esta ocasión. Segunda de Timoteo 3:11 dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Esta obra de Pablo con su compañero Bernabé no fue fácil. Estuvo enfrentando persecuciones, padecimientos, intentos de asesinato. Y aquí lo está recordando Pablo cuando le escribe a Timoteo: persecuciones, padecimientos. De eso que le ocurrió en Antioquía y luego en Iconio y después en Listra. Dice: de todo eso el Señor me libró. Volviendo al texto, en Hechos 14 dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos en Iconio, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Después de permanecer en Iconio para algún tiempo y establecer la iglesia, Pablo y Bernabé viajan 28 kilómetros al sur, a Listra. Esta también era una colonia romana. Timoteo era originario de Listra, pero de él vamos a hablar en el segundo viaje de evangelización del apóstol Pablo. Aquí, en Listra, Pablo sanó a un paralítico, provocando el asombro de toda la ciudad. Dice: y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. O sea, pues Pablo gritó: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué diferencia a los llamados milagros de hoy en día? Yo no he podido observar a un paralítico, a un cojo de nacimiento, en estos llamados eventos milagreros, campañas de sanidades, que a un cojo le digan: levántate, y que salte y empiece a caminar. Ahí tienen que haber varios alrededor esperando cómo ayudarle si de pronto se va a caer. Pero sigamos con la lectura. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Bueno, aquí nuevamente surge la persecución contra Pablo y contra Bernabé. Pablo fue apedreado. Mire lo que dice el texto. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces: en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos.
Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y surge nuevamente la persecución. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Llegamos entonces ahora a esta ciudad, Derbe. Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y cuando dice las marcas, no se está refiriendo a los clavos en las manos, en los pies, la lanza que atravesó su costado, la corona de espinas, sino los apedreamientos producto de la persecución o persecuciones que le hicieron. Tenía sus cicatrices en el cuerpo. Por eso dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Verso 21, Hechos 14, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Inician entonces ya su retorno de este viaje que los va a llevar nuevamente de regreso a de donde habían salido, a Antioquía de Siria. Pero en su recorrido, ya retornando, nos dice qué hicieron. Nos dice el Espíritu Santo qué hicieron en su retorno. Verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nombraron pastores en cada iglesia. Mire, habla plural. En cada iglesia nombraron no un anciano, no un pastor. Nombraron varios ancianos, varios pastores. A diferencia de lo que ocurre en el mundo religioso de hoy, que nombran a un jovencito como pastor sin ni siquiera reunir los requisitos para ser pastor. Pero aquí dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Pasando, luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Llegan entonces a Atalía. Y es desde aquí, desde Atalía, de donde ellos van a retornar a Antioquía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Este es el primer viaje de evangelización de Pablo y de Bernabé. Cuando llegan a la iglesia en Antioquía, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este es el primer viaje de evangelización del apóstol Pablo y de sus compañeros de milicia, Bernabé. Muchas gracias, hermanos, para acompañarme en este primer viaje, en estas primeras 4 lecciones que hemos tenido
de este primer viaje misionero. Y los invito para que continuemos con este viaje de Tarso a Roma con el apóstol Pablo.